Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial. Estábamos conversando con el doctor Ríos específicamente qué pasaría en caso de que la enfermedad no fuera tratada o abordada por un profesional del área de la salud, específicamente de salud mental. Yo, doctor, le quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es el manejo principalmente de la depresión en todos los sentidos que involucra el manejo? Bien. Bueno, es un manejo que debería ser necesariamente interdisciplinario, ¿ya? Hay los equipos de salud mental, afortunadamente, yo creo que en nuestro país y en muchos lados del mundo también, cada vez van avanzando más a alejarse un poco de esta lógica que sea solamente el médico, incluso el médico psiquiatra, el que atiende un cuadro depresivo, ¿ya? Eh, Hoy día además tenemos la necesidad de ampliar un poco nuestras posibilidades de atender los cuadros depresivos según niveles de intensidad, ¿no es cierto? Porque obviamente los psiquiatras no seríamos capaces en absoluto de poder dar respuesta a la necesidad de la población. Entonces aquí trabajan, bueno, médicos generales, médicos de familia, hay muchos neurólogos, por ejemplo, que hacen harto trabajo en salud mental, y por supuesto los psiquiatras también. Pero también hay otras profesiones que participan de forma muy importante en el tratamiento de pacientes con depresión, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, ¿ya? Eh, entonces, el plan, digamos, de tratamiento debería ser un plan de tratamiento personalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que uno debe, desde esta lógica que explicamos al inicio, ¿no es cierto?, que hay una gran heterogeneidad en la presentación clínica de los cuadros depresivos. En atención a esa heterogeneidad, a esa gran variabilidad, uno debiese ofrecer o diseñar un tratamiento bien personalizado. Hay pacientes, por ejemplo, que van a requerir una intervención psicoterapéutica más individual. Sin embargo, van a haber otros pacientes que se van a poder beneficiar de una intervención psicosocial de carácter más grupal. Hay pacientes que van a requerir fármacos, no todos los pacientes requerirían fármacos, hay pacientes que van a requerir combinaciones de fármacos, ¿ya? Hay pacientes que van a requerir el uso de antidepresivos en combinación, por ejemplo, con fármacos que logren atenuar la angustia o que logren regularizar el sueño, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, el concepto general, creo yo, tiene que ver con, primero, que el equipo clínico interdisciplinario logre identificar los elementos diferenciadores de ese específico episodio depresivo que estamos teniendo al frente en una persona que tiene un trayecto vital además específico y que tiene creencias en torno a darle una explicación a ese sufrimiento, ¿no es cierto? Y que también va a tener una disposición eh, específica también a recibir cierto tipo de ayuda. Hay pacientes que por ningún motivo quieren recibir fármacos, hay otros pacientes que van a estar muy accesibles al uso de fármacos. Lo mismo va a ocurrir con la psicoterapia, lo mismo va a ocurrir con instancias individuales, grupales, etc. Entonces, lo que uno debe hacer es ofrecer un tratamiento de mayor precisión. Y esto quiere decir un tratamiento que tenga esta lógica de que esté personalizado, digamos, que incluya las creencias del individuo, que incluya las habilidades del individuo y que, por supuesto, también tenga un foco dirigido hacia estas dimensiones sintomáticas que a veces pueden ser más relevantes. Y doctor, ¿un médico general podría abordar en una primera instancia una depresión, como relevando el rol de la atención primaria en ese sentido? Puede y debe hacerlo. Es tarea fundamental de un médico de atención primaria hoy día saber hacer eso y hacerlo bien, ¿ya? En las escuelas de medicina, las cátedras de salud mental y los internados, que son estas como pasantías prácticas de salud mental, cada vez van tomando un poquito más de protagonismo. A mi juicio todavía es muy insuficiente para la complejidad que significa diagnosticar salud mental y la frecuencia de la patología de salud mental es muy insuficiente, pero comparado al menos como cuando yo estudié, ha habido un progreso, digamos, donde esto va adquiriendo cada vez más relevancia, ¿ya?
Eh, Creo que en eso también los medios de comunicación, quizás esta misma iniciativa, ¿no es cierto?, permiten instalar el tema. La pandemia, ¿para qué decir? Digamos, la pandemia puso el tema en el titular de los diarios. Eh, y a través de la pandemia, mucha gente también fue como, de alguna forma, eh, disminuyendo, ¿no es cierto?, su actitud de mayor estigma hacia la patología de salud mental, porque empezaron a vivir sintomatología en primera persona, digamos, ¿no es cierto? Personas que nunca habían experimentado ese nivel de angustia, o nunca habían experimentado alteraciones en el sueño, o que nunca habían experimentado alteraciones anímicas, frente a este estresor tan intenso y continuo que tuvimos, empezaron a experimentarlo, ¿no? Entonces, creo que el país y el mundo ha avanzado favorablemente en esa línea, pero obviamente nos queda una brecha larga todavía por resolver. Y haciendo un poco hincapié en lo que recién mencioné sobre la atención primaria, que, bueno, valga la redundancia, es SFAM, lo que es la atención salud pública. Sí. eh, ¿Qué servicios hay disponibles para las personas que pueden estar cursando este cuadro? Y hay algún programa o servicio que permita su detección de manera más temprana? Sí. Bueno, hace muchos años ya en Chile está instalado el GES, ¿no es cierto? Que este sistema de garantías explícitas en salud, depresión, lleva muchos años ahí. Y eso obviamente abre una puerta importante para el diagnóstico y el tratamiento oportuno, ¿ya? Anteriormente a la existencia del GES existía un programa nacional de depresión también, que es una iniciativa que fue pionera, digamos, en tratar de estandarizar, porque finalmente lo que se intenta ahí es como estandarizar un poco la práctica asistencial, es decir, ojalá que todos seamos capaces de diagnosticar depresión y que también tengamos ciertos criterios de tratamiento bastante parecidos, ¿ya? Entonces, efectivamente existe eso, las personas sean FONASA o ISAPRE, eh, da lo mismo, ambos tienen este sistema garantizado, ¿no es cierto?, donde pueden acceder a una consulta con un médico inicialmente, que es general, y ese médico debe hacer el diagnóstico de depresión y la debe categorizar, ¿no es cierto? A veces las depresiones más leves y moderadas quedan en control de especialistas, o sea, de médicos no especialistas, digamos, y las depresiones severas son derivadas a especialistas, ¿ya? Ahí en realidad también es súper importante decir que la primera gran pregunta es saber si el paciente tiene o no depresión, ¿no es cierto? Que es un poco lo que hemos hablado hasta acá, ¿no? Cómo diferenciar si este desánimo es parte de un desánimo, podríamos decir, como respuesta normal frente a ciertas situaciones de la vida, o se ha constituido como un cuadro clínico que requiere un tratamiento específico. Una vez que uno logra resolver esa duda, la siguiente pregunta que hay que resolver es que si ese episodio depresivo que nosotros estamos viendo ahí está dentro del contexto de lo que se llama trastorno depresivo mayor o depresión monopolar, o si es la fase depresiva de una enfermedad anímica un poquito más compleja que se llama trastorno afectivo bipolar. Ya el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad del ánimo que se caracteriza porque los pacientes tienen varios episodios anímicos a lo largo de la vida, o sea, son recurrentes, y en esa recurrencia, habitualmente, claro, van a estar recurriendo hacia polos depresivos, pero en algún momento pueden recurrir hacia un polo, todo lo contrario a una depresión, que se llama manía, ¿no? Son fenómenos de exaltación anímica, ¿no? Ocurre todo lo contrario, pacientes tienen un exceso de energía, una disminución de la necesidad de dormir, un pensamiento acelerado, una conducta más desorganizada, ¿no es cierto? Hay un aumento de la actividad intencionada, y eso es bien importante de resolver porque los tratamientos son diferentes. Entonces, para ser ordenado, la primera pregunta que uno se debe hacer es, bueno, ¿será esto una depresión o no? Y luego, sí, me parece que es una depresión. La pregunta que viene a continuación es, ¿y esta depresión será la fase depresiva de una enfermedad bipolar o son depresiones más bien, que son afortunadamente las más frecuentes, a la de lo que se llama un trastorno depresivo mayor, que serían como las depresiones comunes, ¿ya? Las primeras se tratan con estabilizadores del ánimo, las fases depresivas de la enfermedad bipolar. Las depresiones se tratan con antidepresivos, ¿ya? Y esa distinción es bien, bien importante porque, bueno, puede hacer cambiar las cosas de forma relevante, curso clínico. Volviendo un poco a lo que es el contexto que nos rodea, ¿cómo
¿cómo puede afectar la depresión en el ambiente laboral, familiar, social, en general? O sea, ¿o qué ha podido ver usted en los pacientes que han Sí. estado con este cuadro? Sí, conceptualmente la depresión tiene un impacto funcional importante, ¿ya? Y por impacto funcional hablamos de una alteración de todas estas dimensiones que acabas de mencionar, ¿no? La vida familiar, ¿no es cierto? Las relaciones de pareja, o cómo uno es como papá, o como mamá, cómo uno es como trabajador, etcétera. Entonces, en general, por ejemplo, puede aparecer importante irritabilidad y eso va a tensar ciertos vínculos, hay menos paciencia, hay, sin duda hay un rendimiento que se ve afectado. Eh, entonces, en realidad, el cuadro clínico como tal tiene un impacto que es biopsicosocial, ¿no? Entonces, en lo social están todas las dimensiones de la vida del individuo comprometidas, y eso es bien importante, ¿ya? O sea, uno no tiene depresión que solo en la pega nomás, podríamos decir, ¿no es cierto? Es algo que inunda todas las dimensiones de la vida psíquica de la persona. Entonces la persona, por supuesto que no tiene ganas de trabajar, pero tampoco tiene ganas de ver a los nietos, ¿no es cierto? Y tampoco ya disfruta de ir al cine, ¿no? Y tampoco va a jugar a la pelota con los amigos. Y muchas veces tiene como un carácter anticipatorio, es decir, no es que yo vaya y no lo disfrute, sino que yo decido no ir porque sé que no lo voy a disfrutar, ¿de acuerdo? Eh, pero también, obviamente, tiene impactos, como mencionamos anteriormente, a nivel psicológico, ¿no es cierto? Hay un sufrimiento, ¿no es cierto? Eh, que podríamos decir que está en esa dimensión, ¿no? ¿No es cierto? Del aparato mental. Y también hay alteración que es biológica, ¿no? Efectivamente hay alteraciones, o sea, los pacientes con depresiones y cuadros depresivos recurrentes tienen alteraciones inflamatorias, ¿no es cierto? Hay un estado que es bien tóxico, no solamente para el cerebro, ¿no es cierto?, sino que es tóxico para todo el cuerpo, digamos, ¿no? Y por eso muchas veces también la depresión se comporta como un factor de riesgo para que el curso clínico de otras enfermedades sea peor. Eh, Últimamente, bueno, ha sido una problemática que se viene arrastrando hace muchos años, pero ahora actualmente la estamos visibilizando más, que es el tema del suicidio. Hay diferentes programas, diferentes entidades no gubernamentales que están trabajando respecto a esto. Y yo pues, le quería preguntar, ¿cuál es el vínculo que tiene el suicidio en las personas que tienen depresión? Eh, claro, existe un vínculo, pero no es completo y a veces se asume como completo. Me voy a explicar. Eh, bueno, yo eh, soy docente de la universidad, y trabajé, bueno, 15 años en un hospital psiquiátrico en Valparaíso y Ujú. trabajé también en algunas áreas como de gestión clínica también. Y lo que nosotros, en una investigación que nosotros hicimos, nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que los médicos de un servicio de urgencia, ¿no es cierto?, cuando llegaba una persona con intento de suicidio, los médicos tienen que poner un diagnóstico, ¿no es cierto?, en todos los papeles, en los formularios. Y muchas veces las personas que llegaban con un intento de suicidio, o la mayor parte de las veces, el diagnóstico era depresión, justamente. Entonces, en colegas de otras especialidades, ¿no es cierto?, que no tienen por qué saber mucho salud mental, pero también creo yo que es algo que está un poquito en el imaginario también de la población. Eh, Como tener un intento de suicidio es igual a depresión, y eso no es correcto, ¿ya? Las personas que tienen intentos de suicidio o que mueren por suicidio, por supuesto que hay un subgrupo que tiene depresión o puede tenerla, pero también hay otras patologías involucradas ahí, ¿ya? Entonces, no son sinónimos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el vínculo? Claro que personas con cuadros depresivos graves, ¿no es cierto? Muchas veces también de mayor cronicidad, pueden estar más en riesgo de tener un intento de suicidio, sin duda, ¿ya? Pero también es muy importante saber que hay otros intentos de suicidio que no necesariamente tienen un correlato muy claro con fenómenos anímicos, ¿no? Sino que se dan en contextos, por ejemplo, de gran impulsividad, o se dan en contextos de dificultad en la regulación emocional con gran angustia, ¿no es cierto? Una angustia que no logran tolerar, o se dan en el contexto de abuso de sustancias, personas que cometen suicidio estando bajo efectos de cierta sustancia, o se dan en el contexto de que están cursando un episodio psicótico, por ejemplo. Hay cuatro ejemplos eh, donde la suicidalidad acontece en ausencia de un fenómeno anímico, de un fenómeno depresivo.
¿de acuerdo? Entonces, esa distinción es importante porque muchas veces se hace esta especie de homologación, digamos, de intento de suicidio a personas con depresión, ¿ya? Eh, Hay personas con depresión que cuando hacen intentos de suicidio, ese es un factor, me atrevo a decir, que va a ser siempre de riesgo en ese individuo, ¿ya? O sea, quiero decir que las personas que han tenido un intento de suicidio, la probabilidad que vuelvan a hacerlo durante la vida es muy alta, o es muchísimo más alta que quien nunca lo haya hecho, ¿ya? Y hay otras personas que van a tener depresiones que podríamos categorizar como muy severas y que nunca van a hacer un intento de suicidio, ¿no es cierto? Entonces, en suicidalidad, creo que hoy día aún tenemos números que son extremadamente gruesos, podríamos decirlo así. Los números, tenemos números que dicen cuántas personas han muerto por suicidio, por una tasa de 100.000 habitantes, eh, que en general es un número que se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo. Hay variaciones, por supuesto, pero no son dramáticas, no se doblan las cifras. Están entre los 10 por 100.000 habitantes. Eh, pero lo central, o sea, ese es un universo de personas, ¿no es cierto? Las personas que mueren por suicidio, que por lo demás habría que decir que la mitad de esas personas nunca consultaron a nadie, por lo tanto no tenemos mucha claridad de qué es lo que ocurrió ahí, ¿ya? Después viene otro gran universo que son las personas que han intentado suicidarse y que afortunadamente no lo han conseguido, ¿ya? Ahí tenemos un número importante de pacientes que son los que llegan a los servicios de urgencia y los cuales no están siendo, hasta acá, no han sido estudiados de forma, podríamos decir, con el detalle necesario. Bueno, quiero decir esto. Por ejemplo, tenemos la persona que intentó suicidarse bajo estas 4 circunstancias que yo te acabo de nombrar. Tenemos un intento de suicidio, por ejemplo, que ocurre cuando, no sé, pues, el muchacho de 15 años termina con la polola por teléfono, cuelga, agarra todas las pastillas del velador y se las toma impulsivamente en ese momento. Ese es un tipo de intento de suicidio que es muy distinto a un intento de suicidio, por ejemplo, que acontece en una persona que lleva con depresión varios meses, decide juntar las pastillas durante todos los controles, varios meses, decide hacer una carta y decide cometer el intento de suicidio en una fecha significativa. Ese es otro intento de suicidio. Versus el intento de suicidio que acontece en una persona, por ejemplo, bajo un efecto de sustancia. Bueno, lo que yo quiero decir al respecto es que si nosotros no logramos describir bien los subtipos de intentos de suicidio, vamos a estar muy lejos de ofrecer estrategias de prevención efectivas, ¿no es cierto? Porque cada una de estas 3 situaciones necesita intervenciones distintas, ¿ya? Entonces, ahí hay una deuda en investigación. Nosotros estamos tratando de elaborar un proyecto, o sea, estamos tratando de conseguir fondos para hacer esta investigación que consiste justamente en hacer una descripción de lo que uno llama fenotipos de suicidales, que son cuáles son las diferentes formas de las personas en que las personas intentan el suicidio. Y saliéndonos de ese grupo, hay un último grupo que es el más frecuente, que son los que tienen ideación suicida. Y eso en algunos estudios ha llegado incluso a cifras cercanas al 20%. Imagínate, en algunas, por ejemplo, grupos universitarios, la pregunta es si alguna vez han tenido ideas suicidas. Un 20% responde que sí, alguna vez ha tenido ideas suicidas. Y claro, ese es un universo con el cual apuntar efectivamente al que va a llegar a cometer suicidio es prácticamente hoy día la disciplina no lo ha logrado, no ha logrado responder eso. ¿No? Hay que desmontar ese mito, digamos. Hoy día no logramos predecir quién finalmente va a llegar al intento. No lo logramos. Hasta aquí no lo hemos logrado. Entonces, por lo pronto a mí me parece que lo más razonable es que todos los esfuerzos de la red asistencial estén enfocados en personas que han tenido al menos un intento, porque sabemos que esas personas, la probabilidad de que lo vuelvan a hacer es muy alta. Y el monitoreo de esos pacientes, en general, me atrevo a decir que no es el adecuado, no es suficiente. Doctor, ya para ir cerrando muy brevemente, ¿cómo cree usted que qué podemos hacer para reducir el estigma en torno a la depresión? ¿Cómo podemos generar una conversación abierta? ¿Qué propone usted? Mm. Bueno,
En parte lo estamos haciendo, creo, Andrés. Hablar, creo que es súper interesante esta instancia. Esa es una de las formas. Eh, por supuesto, cuando las personas acceden a tratamiento, siempre ahí hay un esfuerzo educativo hacia, no solamente hacia el paciente, sino que hacia su entorno familiar para trabajar el tema del estigma, ¿no es cierto? Esto que yo te decía que de repente el marido no, como que no cree en la depresión, o una frase típica de los pacientes, yo no creía en la depresión hasta que me tocó, digamos. Eh, es complejo eso, um, pero yo creo que en realidad la intervención debería ser mucho más temprana, y que tiene que ver con un ejercicio que va más allá de hablar de las patologías, sino que tiene que ver con un ejercicio que tiene que ver con promover la empatía. En el fondo, lo que te quiero decir es que el estigma, claro, en cierta parte se combate con educación, ¿no es cierto?, enseñando que la depresión es una enfermedad real, que el cerebro empieza a funcionar de forma diferente, etc. En parte se combate mediante esa vía. Pero me atrevo a decir que la mayor parte para promover disminuciones de estigma tiene que ver con trabajar tempranamente habilidades empáticas, ¿ya? Y eso debería ser probablemente parte de lo que debe ocurrir en los colegios, así casi como un ramo, ¿no es cierto?, de cómo uno enseña a los seres humanos finalmente, ¿no es cierto?, a, a, a generar esta habilidad de compartir el estado emocional del otro, ¿no es cierto? Y incluso uno podría ir un poquito más allá, algo que se llama compasión, que es una palabra que muchas veces ha estado media ligada a la historia de las religiones, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. El concepto de compasión tiene que ver con que uno logra empatizar con el otro, pero además surge algo que es un poquito más comprometido, que es como un interés por aliviar el padecer del otro, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un acto compasivo, ¿no es cierto?, o logro generar habilidades empáticas, lo que hago es, por supuesto, desde un estado de empatía, de lograr de alguna forma resonar con el estado emocional del otro, también surge en mí un interés por aliviar el padecer del otro, con plena conciencia que ese dolor le pertenece al otro, ¿no es cierto? No es un dolor mío, pero a mí me preocupa ese dolor y sobre todo me interesa aliviarlo. Creo que esa es la base contra el estigma en salud mental, y eso es algo que probablemente uno lo aprende desde los padres, o de los cuidadores principales en etapas muy tempranas de la vida, o uno lo aprende en experiencias de amistades importantes, etc. Y por eso trabajar también sobre los ambientes relacionales tempranos probablemente es el gran factor de prevención en salud mental, ¿ya? Pero bueno, a mí me parece que el estigma se trabaja desde ahí, ¿ya? Muchas veces hablamos del estigma de no nombrar las cosas de cierta forma, no hablar de diagnósticos. Los diagnósticos nos sirven a los médicos para ponernos de acuerdo, para tomar ciertos acuerdos en términos del tratamiento, de poder hacer investigaciones, etc. Pero el estigma no se desarma porque uno no hable de diagnóstico, ¿no? El estigma es mucho más complejo y es anterior también a eso. Y a mí me parece que la empatía y estas habilidades también de preocuparse e interesarse por aliviar el padecer del otro, probablemente es el elemento decidor para combatir el estigma. Doctor Ulises Ríos, psiquiatra, presidente de Xochitab, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Andrés, ha sido un gusto. Y ahora, estimados, los invito a una breve pausa comercial y volvemos para nuestro cierre. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.